Es un gozo para mí saludarlo a cada uno de ustedes y en esta ocasión tan especial que ya tenemos el tiempo acordado para poder compartir la bendita y poderosa palabra de Dios. Quiero ya invitarlos a todos ustedes con mucha alegría, con mucho entusiasmo en el Señor, a tomar sus Biblias y vaya conmigo por favor al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2, vamos a tener nuestra lectura y también vamos a mirar un versículo de Hebreos capítulo 6. Vamos al capítulo 2, Hebreos. Los primeros 4 versículos voy a leer en el nombre del Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Capítulo 6, por favor, este mismo libro, versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Que por la palabra de Dios seamos muy bendecidos en esta hora. Quiero puntualizar esta reflexión, este sermón que hoy les quiero compartir con mucho gozo y con mucha alegría de mi corazón a cada uno de ustedes. Cuando hoy ya hemos concluido un mes, ¿no? Un mes lindo, octubre, y hoy día encontrándonos en el primer día del mes de noviembre, en el día del Señor, domingo hoy. Así que quiero puntualizar este sermón basado en la gran salvación. Así quiero titularlo, la gran salvación. La exhortación que aquí acabamos de leer fue escrita a los creyentes porque el escritor se incluye cuando él dice aquí en esta pregunta, precisamente en el versículo 3, dice: ¿cómo escaparemos nosotros? Dice él. Se está incluyendo. El peligro al que aquí se refiere es el descuidar nuestra salvación. Observemos también que el escritor no dice rechazar, sino que él dice descuidar. No habla de rechazo, sino habla de descuidar. No está animando a los pecadores a ser creyentes, más bien está animando a los creyentes a poner atención a la gran salvación que han recibido de Cristo nuestro Señor, que hemos todos recibido los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Ahora, en el versículo 19 del capítulo 6 que hemos leído, también de este libro, el escritor usa esta ilustración de un ancla para mostrar cuán confiado podemos estar cada uno de nosotros, los seguidores de Dios, en las promesas de nuestro Señor. Quizás los problemas espirituales que a veces aparecen pueden ser ocasionados más por el descuido que por cualquier otra falta de nuestra parte. Porque a veces ocurre eso. Hay un problema espiritual y la gente está como siempre culpando a la situación o a las personas, que ellos se sienten un poco débiles espiritualmente, culpa de alguien, por culpa de alguna situación. Pero permítanme decirles que ese es un error y es una distracción del demonio, porque los problemas a veces espirituales muchas veces son ocasionados por el descuido. Y el descuido no es de la tercera persona, el descuido es de uno mismo. Y que quiero explicarlo en algunos momentos más esto. Bendito sea el nombre de Dios. Descuidamos nosotros la palabra de Dios. A veces nos ponemos perezosos en la palabra de Dios. A veces porque a lo mejor la hemos leído un poco o ya registramos algún par de versículos y pronto pensamos que ya a lo mejor es suficiente con eso.
y descuidamos la palabra de Dios. La descuidamos al leerla, descuidamos al memorizarla, descuidamos al poner atención cuando se enseña la palabra de Dios vía estos medios lindos que Dios nos permite hoy día enseñar su bendita voz, su bendita palabra, su ley al corazón de cada uno de nosotros. En tantas plataformas y tiempo que Dios nos está permitiendo, edades, niños, jóvenes, dorcas, adultos, que están enseñando la palabra de Dios de muchas maneras en una conversación. Siempre está la palabra de Dios, porque están reunidos ahí los hijos de Dios. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando dialogamos, obviamente aparece la palabra de Dios en nosotros y la compartimos y somos edificados. Y el restarnos a veces en esos tiempos, en estas ocasiones donde se nos permite dialogar por estos días, ¿no? Que recientemente los niños, las dorcas, los jóvenes y los varones hicieron unas presentaciones tan lindas de la historia de la iglesia, el por qué celebramos el 31 de octubre, el Día Nacional del Pueblo Evangélico y Protestante, donde hemos sido bendecidos. El siendo parte de eso, ya estamos cuidando la palabra de Dios. No es un descuido, pero cuando uno se resta, te está corriendo peligro a eso. También descuidamos la oración. A veces la gente ora cuando está más en aflicción. Ahí acude mucho a la oración. Pero ese es un error, es una oración por apuros, por necesidad, no por devoción, no por gratitud, no por una necesidad impetuosa de espíritu de relacionarnos con el Creador a través de la oración. Entonces, descuidamos a veces la oración, descuidamos también la adoración con el pueblo de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 25, nos insta a que no descuidemos el congregarnos, dice, permítanme parafrasearlo de esa manera, que no tengamos por menos el congregarnos, como algunos tenían por costumbre no hacerlo, cuando dice él, teniendo en cuenta que el día del Señor se está acercando. Con mayor razón, dijo él, exhórtense, es decir, anímense unos a otros a congregarse, a adorar juntos con el pueblo de Dios. Entonces, descuidamos a veces eso. Y hoy por hoy, cuando tenemos este tiempo que nos congregamos en los hogares, nos congregamos frente a una pantalla, pero está la palabra de Dios, hay alguien que está cantando, pero ¿cómo somos capaces de unirnos? ¿Cómo somos capaces de atender a esa hora, a las 19 horas, en el día del Señor, día domingo? Nos reunimos para estar sentados, preparados para oír quietamente, reposadamente la palabra de Dios, los cánticos, las oraciones. Nos sumamos cuando nos invitan a orar, inclinamos nuestro rostro delante de Dios y clamamos junto con el que está guiando esa oración. Cuando vienen los cánticos, cantamos juntos. Así debería ser. El no hacerlo, vamos a caer en un descuido y eso es muy riesgoso. Hay otras oportunidades de crecimiento también espiritual. Y el no sumarnos, ellas van a dar como un resultado de empezar a uno a deslizarse. Entonces sumémonos, yo los quiero ya invitar. Cada día usted me va a escuchar de esta manera, que yo lo voy a invitar, lo voy a animar a que se sume, no sea perezoso, no sea llevado a su idea, porque a veces la gente, disculpe esta forma que le estoy diciendo, a veces la gente es llevada a su idea. Hay cosas que no le gusta y ya pronto se resta y influye en otros y nos faltan aquellos que se suman. Grosso error. Los únicos que corren riesgo son ellos. No están siendo bendecidos. No están siendo edificados. No porque alguien no les edifique, no porque el Dios de los cielos no les bendiga, sino porque ellos se están restando a esa bendición. Ahora, cuando el escritor a los Hebreos también nos habla de esta ancla, como lo mencionábamos aquí. El ancla no se mueve, ella está fija. El problema es que nosotros somos los que nos movemos. Y la pregunta que instala el escritor aquí en el versículo 3, que dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Dice él, si descuidamos esta salvación tan grande. Primera cosa que quiero mencionar,
basado en la gran salvación, que así hemos titulado este sermón, es que es una gran salvación. Y quiero explicar qué es una gran salvación. Es grande la salvación que tenemos. Yo creo que usted con mucho gozo y alegría dice amén ahí al otro lado. Cuando uno piensa en la grandeza de aquel que nos ha salvado, es decir, Cristo nuestro Señor, el solo pensar en la grandeza de Él, entonces nosotros decimos, esta es una gran salvación que tenemos. El escritor a los Hebreos en el capítulo 1 hace una ponencia fantástica, que él dice que Cristo es el heredero de todas las cosas. Él es el hacedor del universo, el resplandor de la gloria del Padre, la expresa imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, y es muy superior, dice, a los ángeles. Cristo nuestro Señor. Es una gran salvación cuando se piensa también en la terrible condición de la que Él nos salva a nosotros. En la terrible, porque todos estábamos condenados y Cristo el Señor nos ha sacado de muerte a vida. Eso es lo que ha hecho el Señor. Entonces se transforma en una gran salvación cuando uno piensa en esta terrible condición que teníamos, en esta culpa del dominio del pecado hacia nosotros, y que Cristo el Señor nos ha librado de la muerte. Nos libra de esta muerte que es el salario del pecado. La muerte es el salario del pecado y de la ira de Dios, que debe reposar por siempre sobre el pecado y sobre los pecadores. También es grande cuando se piensa en la feliz posición a la que Él nos salva. Por ejemplo, San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 12, dice que Él nos ha dado un derecho, nos ha instalado allí y nos ha introducido en la familia de Dios. Nos ha justificado nuestro Señor de todas las cosas. Nos ha hecho hijos e hijas y herederos de la vida eterna, poseyendo las promesas de la vida ahora mismo y también del regalo más grande que obtendremos, la vida eterna en los cielos. Entendiendo que la vida eterna y el favor de Dios comienza cuando la persona acepta a Jesús como Señor y Salvador, aquí, ahora mismo. Es una gran salvación cuando también se piensa en el inenarrable precio que tuvo que pagar por nuestra salvación. No fue con cosas corruptibles, sino dice la Escritura que fue con su bendita y preciosa sangre. No fue con oro, no fue con plata, no fue con algo simple, que Él tiene que pagar este precio tan grande, sino que lo hace con su vida, con su sangre. La segunda cosa que quiero puntualizar frente a la gran salvación es que esta salvación puede ser descuidada. Considere eso, por favor. Esta salvación puede ser descuidada. Es descuidada cada vez que se deja pasar la oportunidad de ser salvo. Hay mucha gente que descuida la salvación, porque dice, se mira a sí mismo y se encuentra como que está muy joven para rendir la vida a Jesús. Como que ve que la gente que va a Cristo es la gente que ya no tiene nada que hacer. Él dice, tengo mucho trabajo, tengo mucho que estudiar, tengo muchas cosas, el tiempo no me alcanza. Y posterga eso. Y eso es un grave error. Si usted, alguno de ellos que está escuchando, yo quiero invitarlo, no descuide, no deje pasar, no espere mañana. Usted no sabe el mañana. La Biblia dice que en medio de la vida cada uno de nosotros nos encontramos en la muerte. Puede ser. La vida es como la flor del campo, que hoy está muy vivita, pero más tarde está marchita. La vida es como la neblina, dice también la Escritura, que aparece pero pronto desaparece. Es rápida la vida. Entonces necesitamos atender al llamado del Señor. Deberíamos prestar mucha atención, como dice el escritor aquí que hemos leído, que hay que prestar. Por lo tanto es necesario que con más diligencia, dice, atendamos a las cosas que hemos oído.
no sea que nos deslicemos, dijo él. Entonces debemos prestar mucha atención a las cosas que hemos oído. Es como los discípulos, los apóstoles decían en aquel entonces frente a los religiosos del tiempo, cuando los oprimían y le estaban prohibiendo predicar el evangelio, y ellos dijeron: ¿cómo vamos a callar lo que hemos oído, lo que hemos visto? No podemos hacerlo, decían ellos. Entonces debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído. Bendito sea el nombre de Dios. Porque dejar pasar la oportunidad en cualquier momento puede significar dejar pasar esa oportunidad por última vez. Uno no sabe si tendremos otra oportunidad. Muchos descuidan la salvación al descuidar el día del Señor. Piensan en el día del Señor. Cuando hablamos del día del Señor, también nosotros decimos el domingo, día del Señor, día de resurrección. Cristo se levantó el primer día de la semana y por eso decimos que es el día del Señor. Pero también hay un día del Señor cuando Él regrese. La gente ve el regreso de Cristo y lo mira por tardanza, y no debemos mirarlo por tardanza. Y lamentablemente a veces seguidores de Dios ven ese regreso muy tarde, como que eso no va a ocurrir, y por eso se afanan solo en lo cotidiano de la vida, lo terrenal, y no se afanan en lo eterno, porque ven que eso está lejano. La gente puede decir que no, que cree en el retorno de Cristo, pero como vive nos damos cuenta que no cree, porque su afán es terrenal y su afán no es espiritual. Cuando hay un afán de Dios espiritual en cuidar, en guardar, entonces estamos viendo a una persona, a un seguidor que realmente cree en el retorno de Cristo. Yo creo que usted cree en el retorno de Cristo. Entonces se descuida ese regreso, se descuida la salvación al descuidar el día del Señor. Descuidar también la palabra de Dios. Descuidar el evangelio de Dios. La Escritura dice que benditos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Quizá hoy día no podemos estar por las calles, pero podemos predicar de esta manera. Yo sentí mucha alegría días atrás que mi hermana Inés González, que ella me compartía que tiene personas que no conocen a Jesús, pero ella le envía los mensajes de la clase de Dorca, les ha enviado las oraciones, les ha enviado los cultos, y la gente está muy deseosa de seguir oyendo. Dicen, me contaba ella que hay una dama que escucha mucho los programas cristianos ahí con las Dorcas, y ella dice que le hace tan bien, es una terapia al alma. ¿Cómo no? Si eso hace el Señor. El escuchar las alabanzas, la Escritura dice que Él habita en medio de la alabanza, y cuando Él está presente todo está en calma. Todo está en calma, todo está bajo control cuando Él está presente. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces hay muchas maneras de poder predicar, de evangelizar. No se esté restando usted el estar sentado escuchando la palabra de Dios para ser nutrido hoy día, para poder hablar mañana. Eso es lo que tiene que hacer usted. No diga, no, es que más tarde lo escucho, es que tengo que lavar la loza, es que tengo que planchar. No, hoy es el día del Señor, siéntese ahí y escuche la palabra de Dios, disfrute de este bendito culto que hoy día estamos realizando. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Quién le dice a usted que mañana puede escucharlo? No sabemos. Descuidar la palabra de Dios, descuidar el evangelio, descuidar esta contención del Espíritu de Dios, la providencia de Dios. Cuando uno descuida estas cosas, está descuidando la salvación. Cuando uno no cree en la providencia de Dios, solo cree en sus esfuerzos, en su capacidad, que si no trabaja no come. La Biblia dice, mirar los pájaros que no trabajan, pero jamás les falta. Mirar los lirios del campo, que Salomón jamás le pudo igualar a como ellos se visten de tanta elegancia, los lirios del campo. Bendito sea el nombre de Dios. El proceso, hermano lindo, de descuidar como el proceso de irse a la deriva. De irse a la deriva puede ser a veces indoloro, puede ser inconsciente, pero ellos al mismo tiempo ellos es tanto más peligroso. Silenciosamente puede ser. De a poco la gente se empieza a arrestar. De a poco
no se da cuenta cuando se enfría, se pone tibio. Tiene conocimientos de Dios. Y no es como usted comienza, sino es como usted va a terminar. Me gusta la expresión de Job cuando él dice: aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será muy grande, abundante. No importa que hoy día conozca muy poco, no importa que hoy día lea o ore muy poco, pero eso poco siga haciéndolo. Va a llegar un momento en que Dios va a darle abundancia. Ame a Dios por sobre todas las cosas. Ame las cosas de Dios. Cuando uno ama las cosas de Dios, ama a las personas. Porque las personas, los hijos de Dios, Cristo el Señor pagó por ellos. Y yo no puedo dejar de no amarlos. Y si me han ofendido, tengo que perdonarlos. Así dice la Escritura. Si Cristo está en mí, entonces en mi corazón hay perdón, no hay odio, no hay rencor, no hay amargura, no hay frustración, porque Cristo está en mí. Cuando yo cuido la salvación, eso ocurre. Cristo toma el gobierno de mi vida, de mi persona. Entonces, con facilidad yo puedo dar vuelta a la hoja, puedo abrazar a alguien, puedo perdonarlo, puedo entender que a lo mejor habló algo porque no tenía idea o alguien le ensució la mente nada más. Porque el diablo es así. Usa a las personas para llevar cizaña y plantarla donde hay trigo. Santo es el nombre de Dios. Puede descuidarlo. A veces se puede descuidar la salvación sin negarla y sin odiarla, pero se puede descuidar. Los obstinados que rehúsan ir adelante, a veces los flexibles que se vuelven atrás, descuidan igualmente la salvación. Por último, esta salvación, si es descuidada, no tiene alternativa. Note eso. Si se descuida, no hay alternativa. La pregunta que instala el escritor a los hebreos, que él dice: ¿cómo escaparemos? ¿Cómo vamos a escapar si la descuidamos? Decía él. Es una pregunta que él está haciéndonos a todos nosotros. Se la hace él, pero hoy día el Señor la hace a nosotros. Es una pregunta que está instalada hoy, que recobra vida hoy en estos tiempos. Es muy especial en estos tiempos. Es una que también que la sabiduría de Dios no puede contestar, aunque algunos hombres en la soberbia de sus corazones lo han intentado. Permítame instalar algunas interrogantes frente a esta verdad, que esta salvación, si se descuida, no tiene alternativa. Por ejemplo, ¿cómo escapará el comerciante de la ruina si él descuida su negocio? No puede escapar de eso. ¿Cómo escaparemos nosotros del hambre si descuidamos la comida? ¿Cómo escaparemos de las tinieblas si descuidamos la luz? ¿Cómo escaparemos de la paga del pecado si descuidamos la expiación por el pecado, que es Cristo nuestro Señor? ¿Cómo escaparemos de la ira de Dios si descuidamos el regalo más perfecto de Dios, el don de Dios? ¿Cómo escaparemos del infierno si descuidamos la salvación del cielo? Porque de allá viene nuestra salvación, de Jesucristo nuestro Señor. Y aquí entonces es el tiempo favorable. Hoy es el día favorable, hoy es el día de bendición, el día donde debemos también autoanalizarnos y darnos cuenta si estamos deslizándonos, qué cosas debemos corregir en nuestra vida. Ahora, uno de los más deprimentes espectáculos de la tierra es una ancianidad sin Cristo. Escucha eso. Uno de los más deprimentes espectáculos en la tierra es llegar a ancianos sin Cristo. Y a veces uno encuentra personas que han desviado el camino, que gustaron del favor de Dios, y al pasar los años desviaron el camino. Otros terminan siendo tan complejos que no se les puede abordar por ningún lado, tan odiosos, tan margenios, cuando debieran ser más amables, más dulces. Es como el anciano Juan cuando escribe sus cartas. Él habla con un tono tan amable. Habla de amados, dice él, hijitos. Si alguno ha pecado, dice él, abogado tenéis a Jesucristo nuestro Señor. Es tan dulce en sus cartas él cuando él escribe, porque ha llegado ya en los días finales.
de sus días físicos, entendiendo también que la vida se estaba acabando. Pero tiene una dulzura para enseñar, que es lindo encontrar a hombres y mujeres que están a veces en el ocaso del tiempo de la vida, pero tienen una dulzura, una experiencia que da gusto escucharlos. Pero hay otros que la verdad dejan mucho que desear. Cuelgan, si se han tocado instrumentos, ya cuelgan su instrumento porque dicen, no, que los jóvenes lo hagan, que yo ya no sirvo, y empiezan a tener una montonera de frustraciones y amargura, y a veces esas amarguras las van transmitiendo a otras generaciones. Hay que tener cuidado con esas cosas, el daño que se puede hacer, y la gente empieza a deslizarse entonces y termina fuera del evangelio. Y no sabe entonces lo que costó el evangelio. No sabe cuál es el final de un hijo de Dios cuando ha sido fiel. El mismo Señor, dice la Escritura, que le dirá, bienvenido, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos de nosotros no queremos escuchar en algún momento esas benditas y poderosas palabras? Gloria sea el nombre de Dios. Por último, quiero cerrar este tiempo de bendición para todos nosotros, basado en este sermón, la gran salvación. Entendiendo también y con dolor que en la actualidad hay creyentes que subestiman la palabra de Dios y al mismo tiempo la descuidan. Líbranos el Señor que nosotros no seamos de ese grupo de gente que subestime la palabra de Dios y la descuide. En el tiempo que Dios a mí me ha permitido ministrar, que me ha permitido guiar a las personas a los pies de Jesús, o a enseñarles de una u otra manera los dichos del Señor, he descubierto que el descuido de la palabra de Dios y la oración en público o privada es la causa mayor, del deslizamiento espiritual. Por eso usted me va a escuchar siempre en mis discursos, en que yo siempre lo voy a animar a mirar las Escrituras, a estar en los lugares que se enseña, a vivir las Escrituras, a orar al Señor. Siempre van a ser mis mayores motivaciones. Eso, porque entiendo que un hombre y una mujer que ama las Escrituras, que hace la palabra de Dios, que clama al Señor, como dijo el Salmo, de día y de noche, nunca va a deslizarse, va a terminar muy bien sus días. Bendito sea el nombre de Dios. No es necesario a veces dar muchos ejemplos de seguramente usted conoce casos o usted mismo ha experimentado estas cosas y ha visto en otros cómo han ido cambiando el rumbo, se han deslizado espiritualmente. Es muy fácil deslizarse hacia abajo, es muy fácil, pero es difícil regresar contra la corriente. Nuestra salvación, hermanos lindos, es muy grande nuestra salvación, pues fue comprada a gran precio y ella trae consigo grandes promesas de Dios. Te bendeciré, dijo el Señor, estaré contigo todos los días de la vida, no te dejaré huérfano, dijo el Señor, vendré a ti, te tomaré, dijo Él, y te llevaré. Promesas grandes del Señor. Serás bendito al salir, bendito al regresar. Tus hijos serán una herencia que yo voy a darte, dijo el Señor. Herencia de Jehová son los hijos, y cosa de gran estima son los hijos habidos en la juventud, dijo el salmista. Santo es el nombre del Señor. Grandes promesas que trae consigo, grandes bendiciones. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande por valles de sombras, de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor va con nosotros. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Grandes promesas de Dios para los fieles de Dios. Grandes promesas de Dios de acompañarnos y de bendecirnos. Cuando Él dijo, busquen el reino de Dios y su justicia y no se preocupen de los demás, porque yo los voy a añadir, dijo el Señor. Yo sé que tienen que vestir, que tienen que comer, dijo Él. Yo sé esas cosas. Y eso es lo que hay que hacer, grandes promesas de Dios. Y un día la más grande promesa, el más grande premio que usted y yo vamos a recibir, que será
ver a nuestro Redentor, recibir la salvación eterna que Él nos ha regalado al morir en la cruz y abrir este paso ahora de poder relacionarnos tan cerca de Él. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que lo animo, hermano lindo, por favor. ¿Cómo vamos a descuidar esta salvación? Decía el escritor. Tengamos atención entonces a la palabra de Dios. ¿Qué cosas nos hacen distanciarnos o enfriarnos? Y liberémonos de eso y acerquémonos con toda alegría, con todo gozo a los dichos de Dios. Amemos a Dios, amemos su grey, amemos su obra, amemos las escrituras, amemos todo lo que viene de parte de Él. Deseo que mi Señor los bendiga a todos y a cada uno de ustedes.